Cuánto estamos agradecidos con todo lo que el Señor hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta mañana, te damos gracias en este día de domingo, por este día más de vida, en este día soleado, este día hermoso que nos has regalado, Dios mío, Señor, para que nos deleitemos en tu presencia, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, gracias, Dios mío, Señor. Oh Padre poderoso, a ti damos adoración, a ti damos exaltación, a ti damos toda la alabanza, porque tú eres, Dios mío, Señor, el único digno de alabanza y de adoración, y en el cual, Dios mío, Señor, en esta mañana estamos reunidos para que hables a nuestros corazones, para que hables a nuestra vida, Dios mío, Señor, conforme sea nuestra necesidad. Gracias te damos, Dios mío, Señor. Toma el control, Dios mío, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Toma el control, Dios mío, Señor, de cada palabra, pero que todo, Dios mío, Señor, lo que hagamos, lo que realicemos, Dios mío, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a entender, a comprender tu palabra, a aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas, a lo que necesitamos, Dios mío, Señor, corregir, a lo que necesitamos, Dios mío, Señor, a lo que se necesite ser edificado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro entorno, en nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en esta hora y te pido, Dios de la gloria, que sea, Dios mío, Señor, esta palabra tocando cada vida, tocando cada corazón, llegando a lo profundo, Señor, porque lo que necesitamos, Dios mío, Señor, es que tu palabra, Señor, nos hable, nos exhorte, nos edifique, nos fortalezca, nos enseñe para avanzar y para seguir adelante. Gloria al Señor. Amén y amén. Bendito es el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Qué bendición, qué hermoso es en esta mañana, como lo dije hace un momento, bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, vamos a estar trayendo el tema, algo, pues el día viernes estuvimos compartiendo algo, parte del tema, o no parte, sino un versículo principal, y lo he titulado este tema, el tema derechos legales o la legalidad. Derechos legales o la legalidad. Hace un tiempo venía leyendo, escudriñando este versículo, otros versículos, y la palabra del Señor debemos nosotros entenderla, estudiarla y aplicarla. La hermana Yasmín hace un momento, cuando inició, decía que el Señor, o la palabra del Señor, nos habla de que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué debemos adorarle en espíritu y en verdad? Porque la palabra del Señor lo dice, porque el Señor nos enseña. Alguien puede decir, yo quiero adorarlo, quiero buscarlo de otra forma, yo me inventé, yo creo, me dijeron, y creo que es por este lado, pero la palabra del Señor nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad, y entonces esa es la verdad, eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor busca de nosotros. Y no podemos nosotros tal vez decir, es que yo pienso, yo creo, a mí me parece, el Señor me mostró que de una forma diferente, aparte de su palabra. Entonces vamos a mirar todo esto, con lo cual quiero que veamos. ¿Y por qué he querido tocar este tema? Porque a veces, o en ocasiones, o no en ocasiones, siempre, o el 99% de lo que sucede en nuestra vida es consecuencia de las decisiones que tomamos nosotros, para bien o para mal. Así que todo lo que sucede, todo lo que en el momento en que estamos, o sea, hoy domingo estamos reunidos acá. ¿Por qué estamos reunidos? Porque hemos tomado una decisión, y esa decisión la hemos tomado hace algunos días, algunos meses, algunos años atrás, y es la decisión de buscar del Señor, de llenarnos, de comprender, de buscar, de saber más del Señor, de acercarnos. Entonces en esta mañana quiero hablarles no de lo que tal vez a veces queremos escuchar algo, quiero escuchar algo sobre esto, no lo que queramos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos escuchar de parte de Dios para solucionar, para arreglar áreas de nuestra vida que a veces no están andando bien,
y nosotros a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, tal vez porque pensamos que esa situación sucedió porque tenía que suceder y es así, pero no nos damos cuenta que todo lo que nos sucede es consecuencia a las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros vivimos en un país o en toda esta parte de Sudamérica, Latinoamérica, y hablando de derechos legales, hablando de legalidad, pues acá, como no solamente Colombia, sino toda la región, Latinoamérica, Centroamérica, hemos sido, o es una cultura en el cual opera, o el cual está muy influenciada por la ilegalidad. ¿Y a qué me refiero a la ilegalidad? O sea, en muchos aspectos de la vida, la mentira, tal vez la persona, o aquí como lo decimos acá en Colombia, no, es que tal vez la viveza, o yo hago esto, yo trato de pasar por encima para ganar tiempo, para que me rinda el tiempo, para avanzar, para creer que es la forma como podemos nosotros progresar, ir avanzando. Y hay muchas áreas en ese aspecto, la corrupción, las personas que están en autoridad, gobernantes y reina, o lo que vemos en los periódicos, la corrupción, y esa corrupción se ha ido arraigando en todo el pueblo, ¿no? En las personas, en el ser humano, y eso se va arraigando tanto que ya se le van cambiando las palabras a las cosas. Entonces ya, por ejemplo, ya un acto de corrupción, porque lo vemos diariamente en los periódicos, pero ya un acto de corrupción ya no se llama corrupción, se llama, yo he escuchado un cariñito, ¿no? Tiene un cariñito ahí, le dan algo y tranquilo, no pasa nada. Entonces la persona al escuchar dice, bueno, corrupción, algo corrupto. Esa palabra suena feo, pero si me dicen un cariñito, algo, una ayuda, colabore, pues ya como que no suena como tan feo, ya como que suena antes como muy bonito. Y entonces cuando alguien necesita algo, necesita un favor, necesita a nivel de pronto de alguna institución, y entonces la persona dice, no, pero hay que pasarle algo, hay que darle un cariñito, hay que consentirlo, y entonces la persona da una cuota, un dinero para agilizar los documentos, y eso es corrupción. Y entonces la persona, si da un cierto dinero, si da poquito, entonces los documentos, la vuelta se mueve un poquito. Si se da un poquito más, pues empieza a mover más rápido. Si da una buena cantidad, eso es rapidito que sale. Entonces la gente dice, ay, es que ya aprendí, ya sé cómo es, ya entre uno más da y más coloca, entonces ya todo se mueve más rápido. Y entonces la persona se hace la idea, que piensa que las formas y que las cosas se mueven de esa forma, y no se mueven de esa forma. Es que las cosas, cuando se repiten, cuando una mentira se repite, cuando un acto ilegal se repite, llega a pensar la gente que es lo normal, que eso es lo que sucede, que eso es lo que todo el mundo hace. Todo el mundo lo hace, entonces como todo el mundo lo hace, pues no pasa nada, ¿no? Y todas esas acciones traen una consecuencia. Y no solamente eso, sino todo. O sea, a veces desde cuando estamos nosotros y el ser humano está desde el colegio, todo es como que vamos a ver como, refiriéndome a la trampa, ¿no? A la trampa, y todo eso. Alguien dice, no, es que esa persona que está en el alto gobierno se volvió corrupto allá porque la influencia, no volvió corrupto, ya iba con cosas, ya desde la primaria, desde la secundaria o el bachillerato, ya iba con cosas. Simplemente él dio la oportunidad, que todo eso que había aprendido, que pensó que era lo normal, entonces empezó a desarrollarlo a un gran nivel, ya por muchos recursos y todo. Y entonces todo eso es ilegalidad, y todo eso ha traído consecuencias a nuestros países. Alguien puede pensar, no, pero ¿por qué otros países yo veo que progresan, que la cultura, que la gente es disciplinada, que esto y lo otro? Pues todo eso, en cuanto a la ilegalidad, en cuanto a todo eso, trae ruina, trae pobreza. Hay espíritus demoníacos que se van apoderando de estas regiones, y se vuelve tan arraigado y se vuelve como tan normal las cosas,
que cuando nosotros, el ser humano, nosotros como cristianos, aceptamos al Señor y nos vamos y nos congregamos en una iglesia, nos congregamos, hacemos parte de una congregación, llevamos todas aquellas cosas y a veces no nos damos cuenta de que todas vamos influenciados y el Señor nos toca y el Señor nos habla y el Señor empieza a tratar y a cambiar nuestras vidas, pero llevamos influencia, llevamos todas esas influencias en el cual debemos nosotros reflexionar, debemos decirle al Señor que nos guíe, que nos limpie, que nos ayude, que nos quite ideas que no deben estar en nosotros, que nos quite cosas que no nos hacen avanzar, que nos permiten o que nos hacen estar estancados tanto en el área espiritual como en las demás áreas de la vida secular, en el trabajo. Alguien puede decir, pero yo veo que hago y yo hago cosas y me esfuerzo y no avanzo y algo sucede, pues tenemos y le oramos al Señor y yo le oro y yo le clamo y tal vez me quedo dormido con la Biblia abierta y tantas cosas. Pues eso es bueno, pero debemos mirar y debemos analizar qué está sucediendo, qué cosas en nuestra vida se han ido desviando o qué cosas en nuestra vida cuando llegamos a los pies del Señor no se corrigieron, y tenemos que mirar y mirar todos esos aspectos. ¿Qué días? El día viernes mirábamos este versículo, Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Colosenses, gloria al Señor. Todo esto he querido traerlo porque Colosenses 2 capítulo 13, porque yo quiero en esta mañana que nosotros entendamos, que nosotros nos demos cuenta de que hay cosas que nos traen, que traen una mala influencia a nuestra vida, y a veces le pedimos al Señor, y a veces nosotros como creyentes decimos, pero el Señor no me oye, pero algo sucede, pero esta enfermedad, pero me voy a morir de esto, o la parte financiera, o situaciones que pasan los años y las cosas siguen iguales. ¿Qué sucede? Entonces a eso me refiero, eso es lo que vamos a ver hoy, para que nosotros identifiquemos, para que nosotros nos demos cuenta de que podemos nosotros reventarnos orándole al Señor, pero si no corregimos cosas no va a suceder nada. Amén. Gloria al Señor. Le voy a poner un ejemplo. Aquí, tengo este cable de corriente. Esto tiene unas leyes físicas, la corriente. Si yo de pronto el cable está pelado o algo y yo le pongo la mano, me pasa un corrientazo. Y si de pronto viene un niño y lo toca, el cable no va a decir, no, es que el niño no sabe que es que el cable, que esto sale corriente, entonces al niño no le pasa, pero al mayor sí, o sea, le pasa corriente, y si vuelve y lo toca, vuelve y le pasa, y si le toca 10 veces, y alguien puede decir, pero ¿el cable qué le pasa? Y es que esta es la legalidad, son leyes físicas. Y si los hijos, y si la persona, todo, o sea, podemos aquí hacer fila de gente y que todo el mundo pase a que alguien diga, ay, a mí no me pasó, a mí. Y entonces, ¿a qué me refiero? Es que el cable, hay leyes físicas y el cable está emitiendo corriente, y todo el que lo toca le va a pasar un corrientazo dependiendo de la intensidad de la corriente. Entonces, siempre eso va a ocurrir, eso va a pasar. El cable no va a decir, uy, disculpe, qué pena, yo no sabía que estaba por ahí cerca. Y entonces eso sucede porque son leyes físicas, y así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales. O sea, antes de que se crearan y que hubieran estas leyes físicas, estaban las leyes espirituales. Y entonces, o sea, me refiero a que son más reales, que son, o sea, que son más palpables de lo que nosotros podemos ver. Entonces, el que toca, el que hace, y esto es un ejemplo, pero esto sucede en todas las áreas.
en todas las áreas de nuestra vida, tanto físicas como espirituales. Y como sucede, entonces nosotros debemos identificar, nosotros debemos saber, nosotros debemos conocer de la palabra del Señor. Y hay cosas legales, hay todo lo legal, debemos nosotros conocerlo, debemos nosotros aplicarlo, debemos nosotros obedecer la palabra del Señor. Dice Colosenses 2, 13, vamos a mirarlo desde el 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. El Señor perdonó todos nuestros pecados. Dice el 14, dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea que habían decretos que eran contrarios a nosotros. ¿Qué eran decretos? Decretos de legalidad. De que el enemigo pensaba que el ser humano, que la raza humana le pertenecía a él. Debido a que, bueno, Adán y Eva estaban en el paraíso, llamémoslo, estaban en una finca, ellos eran los que cuidaban, los dueños de esa finca, y llegó Satanás y los engañó y le quitó las escrituras de esa finca y le dio las escrituras son mías, esto es mío, ustedes son mis esclavos. Y terminó Adán y Eva pensando, y todos los que nacían, todos los que iban naciendo de Adán y Eva, Satanás decía: ese es esclavo también, ese es esclavo, ese es otro esclavo. Y entonces él prácticamente se apoderó, y el Señor Jesucristo vino a quitar esos decretos, a anularlos, y quedaron clavados en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor hizo en nosotros, hizo por nosotros, nos dio la victoria en la cruz del Calvario, y debemos entenderlo. O sea que el Señor nos entregó un enemigo derrotado y nos entregó los decretos a favor de nosotros. Amén. Esto es algo, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros sabemos lo que el Señor hizo, es algo poderoso en todas las áreas. Y entonces dice que el Señor anuló esos decretos, anuló esa acta que era contraria a nosotros, y esa acta quedó clavada en la cruz del Calvario. O sea que por eso es que se habla, y por eso es que en muchas ocasiones entendemos de que fue la derrota más grande que tuvo Satanás, porque él pensó que obteniendo ese día en el cual el Señor Jesucristo murió, obteniendo la mayor victoria, y resulta que esa mayor victoria fue la mayor derrota, porque a partir de ese momento se quedó sin nada, se quedó sin los decretos que estaban a favor de él, y el Señor se los quitó, y el Señor los clavó en la cruz del Calvario. Y el Señor les está diciendo: bueno, ya quedaron clavados ahí, ya quedaron anulados, ustedes verán qué decisiones toman, nos está diciendo a nosotros. Dependiendo de las decisiones que ustedes tomen, pues ahí ustedes definirán si siguen, si vuelven a la esclavitud o están en la libertad que yo les di, clavando esos decretos. Entonces, ahí nos vemos, y dice por tanto, dice el 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quedaron expuestos, quedaron vencidos. Ellos cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, no hallaban qué hacer. Dijeron: nos equivocamos, ¿qué sucedió? Nos quedamos sin nada, pensando que lo habíamos obtenido todo. Esta es la derrota más grande que hemos tenido. Dijeron Dios, Satanás y todos los principados y potestades. Entonces, cuando leemos este versículo, y cuando leemos esta palabra, y alguien lo puede leer, dice: el Señor anuló los decretos, el acta que va en contra de nosotros. Eso es cierto, pero ¿cómo debemos nosotros aplicarlo a partir de ese momento en nuestras vidas? ¿Cómo debemos aplicarlo? ¿Cómo debemos nosotros apropiarnos de esta palabra? Vamos a hablar vamos a mirar este versículo que es Éxodo capítulo 20, 12. Y este es un versículo que escuchamos en muchas ocasiones, Éxodo 20, 12. Y dice, Éxodo 20, 12, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Y hemos escuchado que es el primer mandamiento con promesa. Y así es. Pero resulta que ese mandamiento con promesa, si no lo aplicamos como es y como el Señor nos dice que debemos aplicarlo, ¿cómo se vuelve ese mandamiento? Se vuelve un mandamiento que nos juzga. O sea, se vuelve un mandamiento de juicio. ¿Por qué? Porque si el Señor dice que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, vamos a tener largos días, ¿qué sucede cuando? ¿Qué sucede todo lo contrario? Cuando no honramos, se acortan los días. O sea, hay un juicio. Alguien puede hablar y folclóricamente alegre, ay, es que es el mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Pero no se está dando cuenta de que ese mandamiento, si lo cumple, le va a traer una bendición, lo va a ayudar, lo va a fortalecer. O sea, no solamente ahí me está hablando de que debo obedecer a mis padres, sino honrarlos. Vamos a mirar ahorita esa parte de la honra. Y cuando me habla de padres, me habla también de autoridad, y me habla de personas que han estado ahí a nuestro lado. Me habla de padres, de autoridad. Me habla de padres y me habla también de autoridad. Entonces, esta palabra debemos nosotros, así como esta palabra, y decimos que es un mandamiento con promesa, encontramos en la palabra del Señor las promesas, encontramos los mandamientos, y todo lo que encontramos nos damos cuenta de que hay legalidad. O sea, de que todo en la palabra del Señor debemos nosotros entenderla y aplicarla, para que, como dice el mandamiento, sean alargados los días de nuestra vida. Están los padres de familia, papá, la mamá, y le dan una orden, le dan una palabra a los hijos. Esto es aquí en la casa, estos son el reglamento, esto es lo que se va a hacer, en esto es lo que queremos. Y entonces el hijo, el niño o el joven va creciendo y dice, no papá, no mamá, yo la verdad no creo mucho en esas palabras, no creo mucho en esas ordenanzas, no creo mucho en lo que me dicen. Yo más bien me voy a jugar con la culebra. Sí, voy a jugar con la culebra tenía veneno y la culebra lo picó. O alguien dice, yo voy a jugar con candela. Y tarde o temprano esa candela lo va a quemar, más temprano que tarde. Y entonces, ¿por qué? Porque la autoridad habló, porque la autoridad dijo lo que necesitaba decir, y el joven, el hijo, decide qué es lo que va a hacer. El joven decide si lo hace o no lo hace, o juega con candela. Por eso hay muchas personas, y yo quiero que miremos el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Y vamos a mirar lo siguiente. Porque son cosas que a veces pensamos. El Salmo capítulo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. A veces pensamos, a veces mucha gente, no sé si le haya pasado, o aún nosotros lo hemos pensado, y gente dice, pero si realmente existiera Dios, ¿por qué hay tanta pobreza en el África? ¿Por qué los niños nacen y a los pocos meses mueren? ¿Por qué? Si Dios existiera, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué si Dios existiera, por qué hay tantas enfermedades de personas que alguien me decía en alguna ocasión, es que mi mamá es una persona, es una santa, ¿y por qué le pasa esto? Y ya habla y no puede dar argumentos muy válidos. Pero todo esto tiene un sentido, y todo esto que les acabo de nombrar, todo esto, como muchas otras cosas, tiene un fin y tiene una respuesta, y esa respuesta es legalidad. Esa respuesta es legalidad. Vuelvo y le digo, ¿qué es legalidad? En alguna ocasión llegó un pastor al África, y ese pastor, cuando llegó a un cierto país de África, allá lo recibieron, y lo recibieron los periodistas. Iba a hacer una campaña muy grande en un estadio, y lo recibieron los periodistas, y la primera pregunta que le hizo uno de los periodistas le dijo,
le dijo, Dios no existe. Y le hizo esa pregunta, Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué pasa lo que está pasando en nuestro continente? ¿Por qué pasa los niños? Es que una cosa es que lo den la noticia, otra cosa es que nosotros vivamos lo que estamos viviendo, dijo el periodista. Y habló y dijo, Dios no existe. Como diciendo, ¿a qué viene? ¿Qué es lo que va a predicar? Va a predicar de un Dios que no existe. Entonces, este hombre de Dios le dijo, bueno, yo le voy a decir otra cosa. Yo le voy a decir algo. El ministro de Transporte de este país no existe. ¿Cómo que no existe? Si es que esto y lo otro. Y yo no, es que yo leí esta mañana que este país es el que tiene el mayor índice de mortalidad en accidentes automovilísticos, el mayor índice. Pero el periodista, no, es que lo que pasa es que aquí sí existe, aquí hay normas, y aquí hay semáforos, y aquí hay, lo que pasa es que la gente no respeta los semáforos, no respeta las normas. El pastor le dijo exactamente, eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo. Está la palabra del Señor, y el ser humano, ustedes no respetan la palabra del Señor, no respetan las leyes, no respetan lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos advirtió. Eso se llama legalidad. Amén. Gloria al Señor. Eso es legalidad. Cuando alguien, vuelvo y lo digo, el hijo tomó y toma decisiones, y nosotros tomamos decisiones, y esas decisiones son para bien o para mal, y al cabo de unos días, de unos meses o de unos años nos damos cuenta si tomamos las mejores decisiones o no las tomamos. Entonces no podemos decir, Dios, ¿qué sucede? Dios, ¿qué pasó? Dios, ¿por qué no me escucha? Dios, ¿por qué no me da la respuesta? Le clamo y le clamo. Si le hemos orado, es momento, es el tiempo de mirar. Ya, no tanto ya oramos, reprendimos, declaramos inoperante todo plan de las tinieblas, pero ya es el momento de revisarnos, de decir, bueno, es que ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Porque me puedo reventar orando, ayunando, pero hay algo de legalidad que el enemigo tomó esa acta nuevamente y es contraria a nosotros, y hasta que nosotros no resolvamos eso, no va a suceder nada, no va a pasar nada. Aleluya. Amén. No va a suceder nada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor son leyes espirituales. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay un derecho legal. Y entonces, voy a ponerles un ejemplo. Si, hablando nuevamente del cable, y si de pronto mucha gente llegara y pasara, y el cable, como dice, emitiendo la corriente, y la gente tocara el cable, a mí no me pasa nada. Y el otro, no, a mí tampoco me pasó nada, pero está pagando corriente. Y entonces, hablando de la legalidad, y entonces es como diciendo, no, el Señor está permitiendo que mucha gente pase a la ilegalidad y no esté sucediendo nada. O sea, la palabra del Señor está escrita. La palabra del Señor, el Señor la dejó para que nosotros la aplicáramos. Y si eso sucediera y el Señor permitiera cosas que ya dejó establecidas y después, ay no, y entonces ¿qué sucedería? Satanás viviría y diría, Señor, pero está pasando gente ahí y no le pasa nada. ¿Y a mí por qué me pasó? ¿Cuál es la oportunidad mía ahora? Porque miren, toda esta gente está quebrantando, está pasando a la ilegalidad. Y yo lo hice, y miren, yo merezco a lo que está sucediendo y lo que estoy viendo, yo también merezco otra oportunidad. El enemigo puede, pero ya sabemos que todo está establecido y que Satanás ya fue juzgado y que es un reo ausente y que ya está condenado, ya no hay nada que hacer. Entonces, a eso, nosotros no escogemos en qué país vamos a nacer, no escogemos cuáles van a ser nuestros padres, no escogemos el color de nuestra piel, de nuestros ojos, eso no escogemos, eso ya está establecido. Amén. Eso ya hay cosas que nosotros podemos escoger, de pronto si decir, bueno, dónde voy a vivir, voy a irme para otra ciudad o un viaje. Podemos escoger cosas, pero hay cosas que no podemos escoger y nunca pudimos escogerlas.
estaban establecidas. Y entonces, así como hay cosas establecidas, nosotros debemos entender y leer la palabra, comprenderla y aplicarla en nuestra vida. Yo ahorita que veníamos aquí hacia la iglesia, yo le venía contando a mi esposa algo que me acordé, porque vi una señora ahí en la autopista con algo rojo, batiendo algo rojo, diciendo, cuidado que hay un accidente y olvídense. Y eso de una vez vino a mi memoria en alguna ocasión, en el año 83-84, que iba yo hacia Cali, iba con mi papá y resulta que por ahí pasaba el tren, pasaba la carrilera por la mitad de la vía de la autopista, y entonces bajaron no sé cómo se llama eso, una barra para que los carros no paren, y nosotros quedamos de primero. Pero resulta que la barra esa estaba de un solo lado, y del lado de donde nosotros veníamos no estaba esa vara, y entonces el carro, cuando mi papá llegó, prácticamente quedamos sobre encima de la carrilera. Y entonces mi papá paró, y entonces el señor allá nos hacía señas. Pero ¿sabe qué es lo que dice? Cuando de pronto el señor sacó una bandera roja y nos batió esa bandera, y mi papá entendió y él echó reversa, y cuando echó reversa salimos de la carrilera. Pero en ese momento que estamos echando reversa apareció el tren, y prácticamente pasó rozando el carro, y la gente del tren sacó la cabeza como mirando, uy, casi me pegan. Y entonces a veces, o sea, son cosas que ya, o sea, no podemos, algo sucedió, algo pasó, alguna tal vez error, pero el tren iba a pasar y el tren pasa. Y ahí pasaba, y entonces hay cosas en la vida que ya, o sea, que suceden y que van a suceder, pero nosotros debemos estar preparados, pero nosotros debemos estar ahí en la cobertura, en la dirección, pidiéndole al Señor, porque para que todas aquellas cosas estén a nuestro favor, porque el Señor dice que todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa a los hijos de Dios, todo obra para bien. Nosotros podemos transformar, podemos cambiar algo que viene, que el enemigo quiere hacernos a atacarnos, a oprimirnos, eso lo podemos volver y capitalizar a nuestro favor. Gloria al Señor. Eso podemos nosotros capitalizarlo, podemos nosotros sacar algo de un ataque del enemigo, podemos sacar una bendición. Amén, gloria a Dios, reversarlo. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra del Señor, porque conocemos lo que el Señor tiene para nosotros. Gloria al Señor. Entonces hay cosas, nosotros, yo les decía hace un momento, el ser humano acá en estos países llega a la iglesia y se convierte al Señor y dice, qué bendición, y el Señor me cambió, y el Señor me transformó, y empezamos a conocer del Señor y empezamos a servirle al Señor. Pero hay cosas en nosotros que traíamos, como yo le decía, cosas que se hacían en la ilegalidad, trampa, tratar de avanzar, tratar de progresar de una forma que no es la correcta, y todo eso, a ver cómo hago, y llega uno a una fila, a ver por qué lado me meto, por qué lado me ahorro, y cosas, y la gente va pensando, y nosotros llegamos a la iglesia, llegamos al servicio con muchas cosas, y con muchas cosas, ¿cómo lo llamo? O muchas influencias, y también contaminación, carga, contaminación a nuestras vidas, y entonces eso también, sin darnos cuenta aún, queremos aplicar esas cosas en el servicio al Señor. Como por ejemplo, como que yo estoy sirviendo, y entonces yo digo, yo obedezco. Ay, el líder no me gusta mucho, puedo obedecerle, y lo obedezco con rebeldía. O sea, aparentemente le estoy obedeciendo, y al líder puede decir que esta persona es obediente, pero por dentro hay rebeldía. Por dentro hay rabia, esto lo hago, pero porque no sé, pronto si no lo hago el Señor me castiga. No, hay rebeldía. Y entonces cuando hay eso, hay una obediencia, pero hay una obediencia sin honra.
Hay una obediencia sin honra. ¿Y qué vimos ahorita en el mandamiento? ¿Qué dice? Dice que debemos honrarnos. Y ahorita vamos a mirar las bendiciones de la honra. Y debemos honrar, porque mirando la palabra del Señor me he dado cuenta que por encima de la obediencia, desde este nombre o esta palabra que hemos colocado acá, la obediencia, por encima de la obediencia está la honra. Porque podemos obedecer sin honra, porque podemos obedecer sin rebeldía, pero podemos obedecer con rebeldía y la persona la otra persona no se da cuenta, pero el Señor lo conoce todo, porque en la eternidad, aquí en la tierra se hacen muchas cosas y nadie se da cuenta, pero con Dios todo es legal, todo es transparente. Esto que nosotros hacemos acá o alguien que piensa hacer acá, el Señor lo conoce todo, al Señor no podemos engañarlo. Y entonces, como el Señor lo conoce todo, tarde o temprano esas acciones traen consecuencias a nuestra vida, tarde o temprano. Y así como lo decía hace un momento, el ser humano no está preparado para que alguien, nosotros no estamos preparados para que alguien nos exhorte, nos corrija. Entonces tenemos que ir a la presencia del Señor y el Señor formarnos y el Señor tratar nuestro carácter y el Señor mostrarnos el por qué es necesario de que pasemos ciertos procesos en nuestra vida para ir creciendo espiritualmente. Y debemos aceptar esos procesos. Y cuando alguien no acepta esos procesos, entonces se revela. Y en alguna ocasión yo le pregunté a alguien, le dije, ¿por qué no sirvo? ¿Por qué llevo años en la iglesia? ¿Por qué no está sirviendo? Y él me dijo, por rebeldía. Y yo, bueno, yo en el pensamiento de sinceridad, por lo menos fue sincero. Porque alguien dice, el Señor no me está dando la respuesta que yo necesito, entonces empiezo a servirle más la gana. Si estaba sirviendo algunos días, ya le bajo el servicio. Y le bajo, si estaba tratando de colaborar en alguna ofrenda, algún tiempo, ya no lo. Pero ¿qué sucede ahí? Hay derechos legales, porque eso es bendición para nosotros mismos, cuando lo hacemos de la manera del Señor. Pero cuando lo hacemos a la manera de nosotros, entonces eso se convierte en una carga, se convierte en un juicio para nosotros. Así como les decía, el hombre no está capacitado para la exhortación, para la corrección. Eso es como alguien decía, como el limón. El limón cura más de 400 enfermedades, pero cuando lo tomamos, nos pica, algo amargo, pero nos sirvió. Y a veces la palabra del Señor nos exhorta, la palabra del Señor nos corrige, la palabra del Señor nos dice, eso está mal. Yo me paro acá, yo no puedo decirle algo al pecado, es que eso, no es que es una mentirilla, un pecadillo, un bocadillo, algo parecido, como que queremos nosotros como darle como ese tono de que es algo suave, y entonces, no, es algo muy sencillo, no, el pecado es pecado. Y las cosas que hacemos y desagradamos al Señor es pecado y desagradamos al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cosas que nosotros hacemos y que de pronto decimos, eso quedó ahí, le echamos tierra, lo tapamos ahí, eso ya nadie se dio cuenta y yo sigo por la vida caminando y no me va a pasar nada. Eso no me pasa nada. Y toqué el cable y el cable no me pasó nada. Y entonces voy por la vida y voy caminando y entonces cuando pasan las cosas, entonces decimos, y la persona dice, pero ¿qué sucedió? ¿Pero por qué, Señor? Pero Dios, yo estoy sirviendo, Señor, pero estoy... Hay cables ahora con toda la tecnología de 12 voltios, hay cables de más voltios, de 110, de 220, de 440, y hay cables de la alta tensión, no creo que 9000 vatios, y prácticamente es que ni siquiera puede pasar cerca porque absorbe la persona, hay un magnetismo que ni siquiera acerca porque lo achicharra y prácticamente destruye la persona, quema la persona y entonces
nosotros no podemos ir por la vida. O sea, si hay cosas en nuestra vida, que lo oramos, que le pedimos, Señor, ¿qué sucede? Y aparentemente, o sea, y no pasa nada, y no sucede nada. Es que en alguna ocasión tenemos que mirar, tenemos que pedirle perdón al Señor. Podemos tocar cables y tocamos esos cables y después dijimos, no, eso no voy a volver a tocarlo, pero ya no pasó nada. Y es cuando la persona, sobre todo en la parte, en la parte de la autoridad, con los padres, hablemos con los padres primeramente, alguien va hablando, va diciendo y peleando y esto y rebeldía, todo esto trae las consecuencias. Con la autoridad, y la persona habla, la autoridad habla de un pastor. Yo por lo menos en internet, bueno, digo por lo menos porque eso, yo ni lo volví a mirar, a ver, miraba uno y salían gente que se dedica a eso, y a coger y a replicar algo que nunca les cuesta ni saben, pero cogen y esto y lo otro, y denigran y hablan y quieren destruir la vida de la persona, del ser humano, de la familia, del pastor, del líder, de todo, y salen mensajes. Y yo digo, esa gente piensa que está tocando los cables y nunca les va a pasar nada. Pero les va a pasar, ¿por qué? Porque es legalidad, porque está escrito en la palabra del Señor. Alguien no puede decir, bueno, ya lo dije, ay, se me fue la palabra, ya lo dije, ahora me quedo calladito y voy como si nada, y no me pasó nada. Y el Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, y vamos a mirarlo, vamos a mirar qué dice la palabra del Señor respecto a eso. Y yo quiero que miremos Mateo capítulo 5, versículo 24. Mateo 5, 24 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: deja allí tu ofrenda delante del altar y ande y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué dice el Señor? O sea, cuando nosotros vamos dejando y vamos haciendo cosas que van contrario a la palabra del Señor, va sucediendo esto. Y cuando nosotros hablamos eso que estamos hablando, nos va llevando a cárceles. Dice la palabra del Señor que no saldremos hasta que paguemos el último cuadrante. O sea, hasta que paguemos todo lo que tenemos que pagar por lo que hemos hecho, por en la parte que hemos desagradado al Señor, que hemos ido en contra de la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos cuidarnos. A veces acelerados, a veces hablamos, a veces por impulsos, pero dice la palabra, cuidado. Y yo digo una cosa diferente cuando uno habla, y a veces sí, nos equivocamos, a veces, y debemos pedirle perdón al Señor. Dijimos, Señor, no sé, algo, un arrebato, algo que me dio por opinar y me equivoqué, pero a veces hablamos, a veces, y debemos nosotros no permitir esto, no permitir lo que dice la palabra del Señor, de que el enemigo vaya a tomar algún derecho legal en contra de nosotros y nos vaya a frenar la bendición, y nos vaya a atacar y nos vaya a oprimir. Cuando hay estos derechos legales vienen tres cosas principales. Hay potestades de demonios que están y que toman tres áreas de nuestra vida. La parte económica. La segunda, nuestra salud, trae enfermedad, y tercera, muerte. Esas tres, y quieren oprimirnos a través de esas áreas. Quieren oprimir a nosotros como hijos de Dios. Oprimirnos, ¿por qué? Porque le hemos dado un derecho legal y el enemigo se aprovecha de eso, y nosotros debemos romper nuevamente esos derechos. Debemos pedirle al Señor, debemos pedirle perdón al Señor, debemos arreglar lo que tenemos que arreglar para no permitir que el adversario tome ventaja en nosotros, y ir a la presencia del Señor, humillarnos delante de la presencia del Señor, hablar, corregir.
lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que nos habla la palabra del Señor. Y entonces el Señor nos está diciendo, cuidado, miren lo que puede pasar. Debemos corregir, ¿por qué? Porque si no debe dejarle llegar hasta ese punto, hasta la cárcel. Y si llega hasta allá, miren lo que tiene que hacer. No va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo no lo deja salir de ahí. Porque hay un derecho legal y dice, aquí se me queda hasta que pague por lo que hizo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que Satanás nunca abrió las puertas a sus presos. Nunca. Y entonces, eso sucede y a veces vamos tocando, y vamos hablando, tocando cables que nos hacen daño. Y entonces, yo veo esto. Y quiero que miremos esta parte. Y es la siguiente. Sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que el trabajo de él era abriendo el camino al Señor. Él iba abriendo el camino, iba predicando. Y Juan el Bautista estaba en la época contemporánea con Jesús. Y si miramos Jesús, ¿quién predicaba mejor? ¿Cuál tenía los talentos, los dones? ¿Cuál tenía mayor autoridad? ¿Sí? Entonces, recordemos que la palabra del Señor dice que no hay hombre nacido de mujer, o no hay nacido de mujer, profeta nacido de mujer, más grande que Juan el Bautista. Pero lógicamente estaba en esos días sobre la tierra el Hijo de Dios, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gloria al Señor, que por esa es la razón en la cual nos encontramos en esta mañana, dándole la gloria, dándole la honra, porque el Señor lo hizo todo por nosotros, porque el Señor lo entregó todo por nosotros, porque el Señor prefirió tomar esa copa de la ira por nosotros, porque el Señor se dejó hacer, al Señor no lo mataba, el Señor se dejó crucificar, se dejó matar por nosotros, porque Él tenía todo el poder, toda la autoridad. Y entonces Juan el Bautista era una persona, a través de la palabra del Señor, que lo miramos, y yo digo, ¿por qué van a nombrar esto? Juan el Bautista comía raro, comía langostas, miel. Hay gente que dice que, leí que eran langostas, no eran langostas animales, eran unos frutos que llamaban así, pero comía raro, se vestía raro, con la piel de camello, y la predicación era una predicación fuerte, una predicación muy fuerte. Generación de víboras, como decían los fariseos. El hacha está lista para cortar el tallo. Eso era una predicación de que el que no estaba firme se iba al piso. Y entonces la predicación del Señor Jesucristo en ese momento: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué digo esto? Porque había una diferencia en la predicación de Juan. Juan, alguien decía, Juan bautizaba raro. ¿Por qué? Ya que se metía con el traje de camello en el agua, y después de que salía, se imagina el traje de camello mojado, el olor. Pero esa era la misión de Juan Bautista: venir a pregonar, abrir camino. Voz de que clama en el desierto, preparar el camino, preparando el camino del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero con todo y eso, el Señor Jesucristo vino un día, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Juan Bautista estaba bautizando y lo vio de lejos, y dijo: aquí el Cordero del mundo, el que quita el pecado. ¿Qué dijo Juan Bautista? No soy digno de desatar la correa, la sandalia de su calzado. Yo lo bautizo en agua, pero el que viene allá, el que viene detrás de mí, lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y se acerca al Señor, y ¿qué le dice Juan Bautista? Le dice: no, yo no lo bautizo, Señor. Antes usted que me debe bautizar a mí. Y le habla. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No, así no son las cosas. Así no son las cosas. Es necesario
que me bautices. Es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario, está establecido que usted sea el que me viene a bautizar a mí. Yo, por esas palabras, Juan habló muy bonito y todo, pero así no es. Está establecido que eso es lo contrario. Y si el Padre te envió primero para que me abra el camino, yo me someto. Nos dio ese ejemplo de sometimiento a la autoridad en ese momento. Y entonces le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Yo vengo de la legalidad. Y vengo a establecer legalidad. Y dice la palabra del Señor que se escuchó una voz desde los cielos que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa voz de los cielos no se escuchó ahí en ese momento, se escuchó en todo el universo. Lo escucharon las potestades de los demonios, la escuchó los ángeles, la escuchó Gabriel, la escucharon los querubines, la escuchó Miguel, o sea, diciendo, ya ha sido dada una orden. Y por eso el Señor le hablaba a los vientos y le decía, viento, detente, tempestad. Y la gente decía, pero los discípulos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo así que le hablan a los vientos y los vientos le obedecen porque ya se había dado una orden? Gloria al Señor. Por eso los demonios corrían, los demonios se escondían. Cuando veían, cuando el Señor Jesucristo llegaba a algún lugar, el endemoniado gadareno, tú eres el Hijo de Dios, porque ha venido a atormentarnos antes de tiempo, solamente con la presencia del Señor. El Señor ni siquiera le había hecho nada. Y ya ellos temblaban. ¿Por qué? Porque había sido dada una orden en el universo, en el primer cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo, todos habían escuchado. Ese es el poder de la legalidad. Fue una orden que el Señor dio, y como el Señor dio una orden acá, el Señor dio una orden a través de la palabra, es su palabra. Gloria al Señor. Y es una palabra que nosotros debemos aplicar, que debemos cuidar, que debemos atesorar, que debemos nosotros no decir, ay, bonita esta promesa. Es bonita la promesa de Dios, pero vamos a mirarle todo el entorno, todo lo que nos dice. Bueno, nos dice que me va a bendecir en esta área, pero ¿qué pasa si no lo hago? ¿Pero qué pasa si lo hago a medias? ¿Pero qué pasa? Y entonces empezamos a mirar, empezamos nosotros a reflexionar sobre la palabra del Señor. Y el Señor le hablaba a los vientos y los vientos obedecían. Y el Señor le habla a los espíritus, a los demonios, obedecen. Y el Señor, donde no había nada, coge lodo, coge saliva y hace milagros. Gloria al Señor, porque ya se había dado una orden. O sea, lo que el Señor decía, así era, así se hacía. Gloria al Señor. Y eso lo entendió ¿quién? No podemos nosotros que un centurión romano, como diciendo que no es del pueblo, que no es del pueblo de Israel, entendió lo que el pueblo de Israel no pudo entender, de que simplemente era que el Señor diera la orden y eso sucedía. Y el Señor, por eso el Señor le dice al centurión, dice que no había visto, no había hallado tanta fe. Cuando el centurión le dice, no Señor, no vaya hasta mi casa, no es necesario, diga la palabra y eso sucede, lo que usted diga así es. Amén. Es que esa es la palabra del Señor. Y si el Señor lo dice, así es. Y si el Señor lo dice, y si el Señor nos habla y nos levantamos nosotros contentos, el Señor me habló. Y en muchas ocasiones me he levantado, yo gracias Señor, y la palabra que está necesitando, y esa palabra trae libertad, y esa palabra trae seguridad, y esa palabra trae paz a mi vida. ¿Por qué? Porque era lo que estaba necesitando. Porque era lo que estaba necesitando de parte de Dios. Y es cuando el Señor nos habla y el Señor nos dice qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que estamos nosotros esperando de parte de Dios. Cuando nosotros honramos a nuestros padres según la autoridad, trae tres cosas y activa tres cosas en nuestra vida. La primera, salud física. La segunda, paz interior. Y la tercera, prosperidad financiera. Recordemos todo lo que el enemigo hace cuando adquiere derechos legales y quiere
quiere frenarnos en algo. Entonces trae enfermedad, muerte y ruina económica. Pero cuando honramos, cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros queremos que el Señor haga lo que tiene que hacer en nosotros y confiamos en la palabra del Señor, el Señor actúa, el Señor hace. Y entonces esas palabras se escucharon. Y entonces los demonios temblaban. Y la tierra fue diferente. ¿Por qué? Porque los demonios decían, ya, se nos acabó el reinado. Llegó la legalidad, llegó el legal, llegó la persona, llegó el Hijo de Dios. Llegó el que dicho, no podemos ni verlo ni escucharlo, tenemos que salir corriendo a donde venga. ¿Por qué? Porque se acaba toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas es disipada. Por eso nosotros somos los que tenemos la autoridad. Nosotros no podemos orar como que estamos, no podemos tal vez orar y echar y declarar inoperante a toda obra del enemigo como si le estuviéramos pidiendo permiso a él. Ay, no vayas, no molestes, ven, quieto. Ay, no. Y entonces se hacen esas oraciones como quien dice, le va a pedir permiso. No, el Señor nos dio la autoridad, el Señor ya nos dio un derecho legal, el Señor ya nos dio el poder, nos dio la victoria, y como tal somos victoriosos, y como tal vamos adelante, vamos en victoria, vamos en triunfo. Gloria al Señor. Esto no es una prédica en esta mañana de motivación. ¿Cómo motivarnos? No, es la palabra del Señor, es la palabra en la cual si la aplicamos sucede, si la aplicamos se hace porque es la palabra de Dios, si la aplicamos es de bendición para nosotros, pero si no la aplicamos trae todo el otro efecto, porque el enemigo se va a aprovechar, porque el enemigo va a adquirir derechos legales sobre nosotros, sobre el que le abre las puertas. Aleluya. Amén. Y entonces así sucede. Y entonces, eso ya para terminar, eso es como cuando escuché en alguna ocasión una historia, y esa historia era la historia de la puntilla. Alguien vendió un apartamento, alguien vendió una casa, y él dijo, voy a dejarla a buen precio, voy a dejarla económica, pero con la única condición es que me dejen colocar una puntilla en la casa. Y él decía, la casa la vendo, pero la puntilla es mía. Y entonces alguien llegó y lo vio y dijo, no, y en ese precio la da, sí, la única condición es que la puntilla es mía. Y entonces yo soy dueño de esa puntilla. No, eso no pasa nada. Y así pasó, y la vendió, y la otra persona se pasó, se mudó y todo. Y a los 2 o 3 días llegó el dueño de la puntilla y tocó, y hay que colgar el sombrero, y todo el sombrero. Y el caso, a toda hora iba y ponía el sombrero y ponía el traje y lo quitaba y esto y lo otro. Y entonces la persona de la casa se molestó y dijo, no, pero no así, a toda hora viniendo acá, y no, es una persona en contrato, la puntilla es mía y eso me pertenece, y así fue como quedó establecido. Y es cuando dejamos nosotros meter en nuestra vida, en áreas de nuestra vida al enemigo, y él está viniendo, y él viene y trae pensamientos y trae, ¿por qué? Porque tiene un derecho legal, porque le hemos permitido, y él trae pensamientos, trae dardos, y entonces un día estamos contentos, y un día estamos, le quiero servir al Señor, quiero buscar de Dios, pero al otro día, no, ya me siento desanimado, no, pensamientos, cosas pasan. Y entonces ya el otro día otra vez animado, y el enemigo y está trayendo esa opresión, pero nosotros hemos sido llamados de parte del Señor para ser más que vencedores, para nosotros ir en avanzada, para que todo plan de las tinieblas, para que el enemigo antes por el contrario sea quien tenga que retroceder, que nosotros no estemos oprimidos, sino que sea Satanás, el enemigo, esté oprimido. ¿Por qué? Por nuestra oración, por nuestra presencia. Cuando vamos, con nuestra sola presencia, ¿por qué? Por no de nosotros, es el don de Dios, es la presencia del Señor en nosotros. Y entonces cuando la presencia del Señor está en nosotros, a donde quiera que vamos está la gracia de Dios, y las puertas se abren, y aquí está la gracia del Señor, y ocurren cosas que a otra persona no le ocurren. ¿Por qué? Porque el Señor está a nuestro lado, porque el Señor nos está guardando, nos está protegiendo.
está bendiciendo nuestras vidas, está colocando las palabras en nuestra boca. Y entonces, si algo va a suceder y algo vamos a tocar, el Espíritu Santo nos dice, cuidado, no toque eso, cuidado, mire. Y nos muestra, ay Señor, gracias por recordarme, gracias Señor. Y entonces tenemos la dirección del Espíritu Santo y nos vamos y vamos avanzando y vamos creciendo y vamos entendiendo el plan de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos va diciendo día a día y vamos creciendo espiritualmente. Y otras personas tal vez dicen, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hay otras personas que yo vi que pasaron de largo, que van creciendo espiritualmente. ¿Qué sucede? Y es algo que sucedió, es algo que hablaron ligeramente, algo que hablaron tal vez porque pensaron que era lo normal o que no iba a pasar nada, o que sencillamente hablaban y ya después dejaban eso en el olvido y eso quedaba en el olvido. Pero eso no quedó en el olvido, el enemigo se aprovechó de esos derechos legales. Cuando el Señor ya los clavó en la cruz del Calvario, cuando eso ya quedó anulado, cuando eso ya eso quedó anulado, pero nosotros quisimos otra vez sacar y sacar esos decretos y decir, mire a ver qué hace conmigo, mire, darle esos derechos al enemigo. Y entonces es cuando el Señor en este momento, en este tiempo, en esta hora, nos está diciendo, nos está hablando, y que nosotros reflexionemos y que miremos áreas de nuestra vida en la cual hayamos tal vez podido caer en esas situaciones y corregirlas y mirar y pedirle perdón al Señor, y humillarnos en la presencia del Señor y decirle al Señor para que el Señor restituya en nosotros lo que tiene que restituir. Porque no podemos estar en todo tiempo en prueba, porque no podemos estar todo el tiempo tal vez en algo que está ahí atacando nuestra salud. Y esto lo hablo y lo digo en esta mañana porque esto es a veces esto es para todos. Esto es para todos, porque el enemigo quiere tal vez atacar nuestra salud, quiere atacar nuestra área financiera, quiere traer muerte a nuestra vida, pues. Muerte física, muerte espiritual, quiere arruinar nuestra vida. Pero cuando nosotros ya conocemos todo esto de la palabra del Señor, revertimos y anulamos y le decimos, Señor, ya anulaste todo. Simplemente reviví algo por un error mío porque le fallé, pero voy a corregir, voy a someterme, voy a corregir y voy a aplicar tu palabra en esta situación que me pasó, porque me voy a levantar, porque tu palabra me fortalece, porque tu palabra me da vida, me da fortaleza para avanzar, para levantarme y seguir adelante. Gloria al Señor. Y así de esa forma vamos nosotros creciendo, vamos nosotros en victoria, vamos nosotros creciendo día a día, para que el enemigo no gane ventaja en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Colóquense sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a hablarle al Señor y vamos a declarar todas aquellas cosas que, o si de pronto no nos acordamos, que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos muestre, que el Espíritu Santo nos recuerda que hay tal vez cosas que hay en nuestra vida o que pasaron algún tiempo y que esa situación nos frena la bendición. Esa situación nos estancó espiritual, económica, o dañó nuestra salud. Y de esa manera vamos a ver resultados diferentes en nuestra vida. Vamos a ver los resultados de la palabra del Señor y de las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Rey de la Gloria, porque tú, Dios mío, Señor, nos hablas. Porque quieres, Dios mío, Señor, lo mejor para cada uno de nosotros. Porque nos advierte, Dios mío, Señor. Y si hay algo, Dios mío, Señor, que hayamos hecho, que hayamos dicho, Señor, que hayamos, Dios mío, Señor, actuado, que nos hayamos reunido con alguien, Señor, en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra, Señor, y hayamos caído en algo, en un acto, Señor, que te hayamos desagradado, Señor, te pedimos en esta mañana perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor de la gloria. Porque hasta aquí, Dios mío, Señor, hasta aquí, hasta este día, Señor, el enemigo, si tenía algún derecho legal sobre mi vida,
sobre mi familia, sobre mis hijas, Dios mío, Señor. Oh Dios de la gloria, sobre nosotros como hogar, como familia. Declaramos inoperante toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo, todo lo que el enemigo quiera traer ruina, traer enfermedad, traer ruina financiera. Todo eso lo declaramos inoperante. Oh Dios mío, Señor, porque tu palabra dice que tú clavaste todos aquellos decretos, Señor, que eran contrarios a nosotros y quedaron clavados en la cruz del Calvario, Señor. Dice tu palabra que tú los exhibiste a las potestades, a los principados, los declaraste públicamente, Dios mío, Señor, vencidos, quedaron vencidos en la cruz del Calvario. Oh Dios mío, Señor. Y declaramos, Dios mío, Señor, victoria sobre esas situaciones, Señor. Te entregamos esas áreas, Señor. Te entregamos todas las áreas de nuestra vida, Padre. Oh Dios mío, Señor, si hay algo, Padre, que hayamos hecho, si hay algo, Dios mío, Señor, en el cual hayamos actuado, Dios mío, o hayamos participado, Dios de la gloria, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hablado algo en contra de nuestros padres, Señor, aquellos que se esforzaron por nosotros, Señor, que nos criaron, Dios de la gloria. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Personas que están en autoridad o que en determinado momento estuvieron en autoridad, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Oh Dios de la gloria, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor de la gloria. Nos humillamos delante de tu presencia, Dios. Si tenemos que restituir, Señor, muéstranos. Si tenemos que restituir, Señor, guíanos, Dios de la gloria. Porque tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Porque tu Espíritu Santo nos guía y nos muestra, porque tienes ese amor para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, Señor. Desbarata todo plan del enemigo. Desbarata todo plan del diablo. Todo lo que el enemigo haya venido organizando en contra de nosotros, en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, Señor, en contra de nuestra familia. Declaramos inoperante toda obra del diablo. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros no prosperará, ni ninguna lengua que se levante en contra, Dios mío, Señor, de nosotros, ni ninguna lengua que se levante, Dios mío, Señor, a conspirar en contra de nosotros, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que si se levanta, lo hará sin ti, Señor. Que si se levanta, lo hará sin ti, Señor de la gloria. Te pedimos, Dios mío, Señor, perdón, Padre. Te pedimos que nos ayude, Dios. Si hay algún derecho legal, Dios mío, Señor, en el cual el enemigo nos haya tenido atados, o haya frenado algún proyecto en nuestras vidas, o haya frenado algún área financiera, o haya frenado, Dios mío, Señor, y Dios de la gloria, haya traído enfermedad a nuestras vidas, a nuestra familia, o haya traído, Dios mío, Señor, alguna enfermedad, Padre, tú a causa de esto no hayamos sido sanos, Dios mío, Señor. Declaramos inoperante toda obra del diablo, toda obra del enemigo. Pues el enemigo ha querido traer muerte espiritual o muerte física a nuestras vidas o a nuestro entorno familiar. Declaramos inoperante todo plan de las tinieblas. Declaramos inoperante todo plan del enemigo, toda obra de hechicería, brujería, magia blanca, magia negra, vudú, santería, y toda obra que el enemigo haya querido planear y organizar en contra de nosotros es destruida, es anulada, es confundida. Satanás viene por un camino y es dispuesto por 7. Satanás es avergonzado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu victoria. Oh Dios mío, Señor, nos apropiamos de esa victoria, Señor. Nos apropiamos, Dios mío, Señor, de la victoria que nos diste, Dios de la gloria, en la cruz del Calvario. Oh Dios mío, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, gracias, mi Rey de la Gloria. Gracias, Señor maravilloso. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás, Señor. Oh Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra quiere lo mejor para nosotros. Porque tu palabra nos trae bien, porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos muestra qué es lo que debemos corregir, Señor. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Que esta palabra siempre esté escrita en las tablas de nuestros corazones, Señor. Que nuestras palabras, Dios mío, Señor, estén escritas, Dios de la gloria, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si en algún momento hemos dicho algo, Dios mío, Señor, en contra, Dios mío, Señor, de algún familiar, de nuestros hijos, de nuestras hijas, Señor. Oh Dios de la gloria, algo, Señor, que nosotros como autoridad le hayamos causado algún daño, Señor. Perdónanos, Señor de la gloria. Perdónanos, Señor, que nosotros, Dios mío, Señor, como autoridad de ellos, oh Padre maravilloso, los hayamos metido, Dios de la gloria, en una cárcel espiritual. Oh Dios mío, Señor, desbaratamos eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que desbarate toda obra, todo lazo del enemigo, todo poder de las tinieblas. Lo declaramos inoperante, Dios mío, Señor. Oh Padre de la gloria, te pedimos, Dios mío, Señor, perdón. Te pedimos perdón, Dios mío, Señor. Si en alguna ocasión hemos dicho alguna palabra, Señor, en contra, Dios mío, Señor, de nuestra pareja, de mi esposa, del cónyuge, Dios mío, Señor, que haya traído alguna opresión, que haya traído algún lazo del enemigo, declaramos inoperante toda obra de las tinieblas en el nombre de mi Jesús, en el nombre de mi Salvador, Dios mío, Señor. Oh Dios de la gloria, porque tu palabra dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oír, gloria al Señor. Y esa palabra se escuchó en todo el universo, se escuchó en los cielos, Dios mío, Señor. Y en esta mañana a ti, mi Jesús, que tiene toda autoridad, clamamos y te pedimos, Dios mío, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Dios mío, Señor, en tu nombre, que vale todo plan de las tinieblas, que nos era contrario a nosotros, Señor, y que por alguna situación, por algún error, oh Dios mío, Señor, el enemigo ganó ventaja y ganó terreno, Dios mío, en nuestras vidas, en alguna área de nuestra vida, Dios. Pero en el día de hoy, en la mañana de hoy, toda obra de las tinieblas es destruida, es disipada, es anulada, es destruida en el nombre de mi Jesús, en el nombre de mi Salvador. Gracias te damos en esta hora. Gracias, mi Señor. Está hecho, lo creemos. Satanás está derrotado, está destruido, está bajo nuestros pies toda obra de las tinieblas. Si Satanás quiso agarrar algo en la economía y alguno de mis hermanos en esta mañana, es deshecho, en esta mañana es derrotado, esas ligaduras se rompen, esas ligaduras se caen, esas ataduras se caen, esos lazos de impiedad, esos lazos del enemigo, esas cadenas del enemigo se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu palabra dice que la unción rompe los yugos, Señor. Todo eso se va, es destruido y anulado en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, está hecho, lo creemos. Y así es, Dios de la gloria. Amén. Y amén.